Si te gusta escuchar sobre salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología, entre algunos otros de estos temas, y estás harto de estos discursos cero empáticos en donde te forzan a hacer las cosas exactamente de la manera en la que otros lo harían y que te hacen sentir que no estás haciendo lo suficiente, tal vez este es el lugar adecuado para ti. Yo soy Alma Banda y te invito a escuchar Nutriendo tu Mente. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que sin duda nos llegó a sacudir a todos en estos últimos años, que es el COVID-19 y sobre la importancia que la nutrición tiene dentro de todo este proceso. Y es que sin duda es un tema nuevo. Es un tema que hemos escuchado por todos lados en este tiempo, que no veíamos venir o que tal vez no nos imaginábamos el impacto que podía llegar a tener y en donde se tuvieron que tener muchísimas intervenciones en base a lo que se sabía o lo que se iba viendo en ese momento. Una de las cosas que precisamente se observaron durante el primer año de esta pandemia fue que la falla respiratoria aguda y la disfunción multiorgánica representan las dos primeras causas o las dos causas más importantes de admisión de pacientes críticos con COVID-19 a una unidad de cuidados intensivos. En particular, es importante destacar que cada enfermedad va a contar con ciertos factores que nos pueden llevar a desarrollarla o que incluso nos indiquen un pronóstico. Esto quiere decir que podemos esperar o cómo podría irnos. Dentro de estos factores nos vamos a topar con dos muy importantes o dos tipos muy importantes que son los factores modificables y los no modificables. ¿A qué me refiero con los no modificables? Pues tal vez hayas escuchado que en algunas enfermedades es un poco más fácil que la padezcas si eres de un género en específico, si tienes cierta edad o incluso si eres de cierta nacionalidad. Esos son los factores no modificables. ¿Por qué? Porque pues generalmente de nosotros no va a depender ni el sexo con el que nacimos, ni el lugar donde nacimos, ni el tiempo en el que nacimos. Pero bueno, ¿cuáles van a ser los factores modificables? Pues precisamente cuestiones como son la alimentación, la actividad física, el sueño, incluso los niveles de estrés a los que nos llegamos a someter en ciertas situaciones. Y bueno, precisamente dentro de los factores pronósticos en los pacientes que se observaron en estos últimos 2 años, vimos que la mayoría eran adultos mayores, que en esta clasificación entrarán todos aquellos que estén por encima de los 60 o 65 años, personas con comorbilidades previas. ¿A qué me refiero con comorbilidades? Pues a otras enfermedades que tengan, pues obviamente un gran impacto en la vida de estas personas, como son la diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o incluso enfermedades respiratorias crónicas. Y también otro de los factores importantes que se encontró es la malnutrición crónica. Y es que dentro de cualquier patología o cualquier cosa que nosotros consideremos, podemos tomarla como aguda o como crónica. En el caso de, por ejemplo, una malnutrición aguda, muy probablemente nos podamos topar con ciertas situaciones que puedan ser corregidas de una manera pues mucho más rápida o que no repercutan de una manera tan importante o tan grande en nosotros. En un caso crónico, en comparación, será un caso en el que
la enfermedad ya tenga un determinado tiempo con nosotros y empiece a manifestar otra clase de síntomas. Estos síntomas pudieran no ser corregidos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen algún grado de desnutrición y que detienen temporalmente su crecimiento. Tal vez podamos en algún punto restablecer un buen estado nutricio, pero ya no vamos a poder recuperar esos centímetros o eso que en su momento ya no pudo desarrollar. Y bueno, estas serían algunas características de las que han llevado precisamente a más pacientes a este tipo de patología. Por otro lado, la edad avanzada y la presencia de comorbilidades se asocian a malnutrición, que como mencionábamos hace un momento, podemos entender como cualquier situación en la que nuestro organismo no esté obteniendo los nutrientes adecuados para desarrollar sus funciones y que por lo tanto nos pueden llegar a traer otro tipo de complicaciones. Y también estos factores que mencionábamos anteriormente pueden relacionarse con grados variables de sarcopenia. Vamos a llamar así a la pérdida de masa muscular o a niveles muy bajos de ella. Estos dos, si te das cuenta, son factores independientes de un índice de masa corporal. ¿Y a qué me voy a referir con esto? Pues que el hecho de que yo tenga un buen IMC, que el hecho de que yo tenga un buen peso o que yo tenga un peso elevado o un peso bajo, no nos va a decir exactamente que nosotros estemos exentos de una malnutrición, que nuestro estado nutricio sea el correcto. Por otro lado, un IMC aumentado parece estar relacionado con un mal pronóstico, lo cual avala un posible rol de la obesidad sarcopénica, que esto va a ser cuando tengamos un porcentaje de grasa mayor al que deberíamos y un porcentaje de músculo disminuido, que era lo que mencionábamos como sarcopenia. El hecho de que tengamos un IMC mayor no quiere decir que no podamos tener una deficiencia de músculo. Y bueno, estos dos van a tener un papel importante en el pronóstico precisamente de cualquier paciente con COVID-19. Una vez que ya vimos que hay diferentes factores para que tal vez podamos desarrollar una enfermedad o incluso para ver qué tanto nos puede afectar esa enfermedad, vamos a tener en cuenta que existen diferentes tipos de nutrición y que van a tener diferentes vías, como son la vía oral, que es en la que la mayoría de nosotros tenemos, en donde yo voy a consumir mis alimentos pues por la boca, en donde voy a llevar a cabo todo un proceso de masticación, deglución y todos los procesos que se tengan que llevar en el tracto gastrointestinal. Tenemos también la vía enteral, en donde se utilizan fórmulas, suplementos, etcétera, para su administración, y que se va a dar lugar a esta cuando una persona no pueda comer por la boca, ya sea por alguna enfermedad, alguna obstrucción, o que simplemente no funcione de una manera adecuada su tracto gastrointestinal, entre algunas otras cosas, y que nos va a ayudar precisamente a recibir los nutrientes necesarios. Y por último, vamos a tener la nutrición parenteral, en donde nosotros ya no podemos utilizar nuestros intestinos o estómago, o simplemente no logramos alcanzar todo lo que necesitamos dentro de nuestro requerimiento, precisamente por una vía oral o por una vía enteral. En el caso de esta nutrición en específico, esta irá directo a la vena y tendremos que tener muchísimo más cuidado con la higiene y el aporte que tenemos, ya que estaremos absorbiendo todo lo que ésta nos administre. Y es que durante los dos procesos anteriores nosotros vamos a lidiar con cierto porcentaje de absorción de lo que consumimos. Esto precisamente por todos los procesos por los que tiene que pasar el alimento para ser absorbido. Una de las principales recomendaciones que se tiene
precisamente es hacer una evaluación temprana de los pacientes y de su estado nutricio. ¿Esto para qué? Precisamente para determinar si es posible administrarle alimentación y cuál va a ser el tipo de alimentación que mi paciente requiera, cuáles son las características específicas de estas para cada uno de mis pacientes, y se recomienda que sea en un periodo no mayor a 72 horas. Se propone el inicio de una nutrición enterotrófica. ¿A qué me refiero con esto? Pues se administra generalmente una solución con aminoácidos o con algún nutriente en específico, en donde lo que se busca es precisamente estimular el tracto gastrointestinal para evaluar si tenemos cierta tolerancia o evaluar todos los mecanismos que se ven implicados precisamente para el proceso nutricio. Y la verdad es que son tomas bastante pequeñas, se recomiendan de 10 a 20 mililitros por hora y generalmente se recomienda que sea bajo una progresión gradual y que se ha visto que es una de las mejores estrategias basadas en el volumen precisamente para este tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa? Que esta estrategia va a requerir de un monitoreo clínico muy extenso, muy minucioso, para ver si existe la aparición de algún síntoma que nos pueda alarmar en el caso de una isquemia intestinal. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Dolor, distensión abdominal, hipotensión arterial y el movimiento de algunos valores bioquímicos. Y es que siempre hemos mencionado que una de las principales características que va a necesitar nuestro organismo para estar bien y para desempeñar sus tareas con normalidad es precisamente un equilibrio, por lo que en este caso, después de este monitoreo y de encontrar precisamente que las características pues no son las adecuadas y que estamos teniendo algún problema, tendríamos que discontinuar este tipo de nutrición y ver si es necesario, si es oportuno seguir con esta o administrarla por otro medio, por otro tipo de nutrición, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y es que un factor muy importante que tenemos que considerar es que el trabajo respiratorio va a representar una gran parte del gasto energético que nosotros tengamos a lo largo del día, ya que el solo hecho de respirar se va a encargar del 25% de este gasto energético. Y se ha demostrado que si nuestro balance calórico no está bien, que si tenemos un balance negativo, que lo habíamos visto precisamente en otro podcast, a donde nos referíamos como negativo cuando no se le estaba dando a nuestro organismo la suficiente cantidad de energía para que pudiera realizar sus funciones, pues va a afectar, va a ayudar de alguna manera a que se siga deteriorando nuestra respiración. Diversos estudios han observado y demostrado que el hecho de administrar más proteína en comparación con los tratamientos en los que se ha dado una dosis menor, esto hablando ya de un paciente con COVID-19 en una estancia hospitalaria de cuidados intensivos, se va a asociar a mejores resultados y a una mayor sobrevida. Se ha visto también que en el caso de una enfermedad crítica, podemos tener una pérdida proteica muscular aumentada hasta 4 veces durante las primeras 24 horas de esta enfermedad. En este caso estamos hablando de COVID-19, por lo que se pudiera reducir la masa muscular esquelética, que es precisamente la que está pues alrededor de nuestro sistema óseo y que se va a encargar de nuestra movilidad, de hasta 1 kilogramo por día. Esto durante los primeros días de esta enfermedad crítica, por lo que obviamente podríamos ver ciertos deterioros posteriores al tratamiento del COVID-19 una vez dentro de la recuperación.
El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Cantú Flores, que es de la capital de San Luis Potosí y actualmente se encuentra en Canadá, en la ciudad de Calgary, realizando pues prácticas de medicina y estando pues allá con básicamente pues también con lo que estamos viviendo nosotros acá y en todo el mundo, que es el COVID. Y pues bueno, ¿cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal, Paulina? Mucho gusto. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y con muchísimo gusto les contesto acerca de mi experiencia. Bueno, pues igual muchas gracias a ti por estar con nosotros esta mañana y también a la gente que no te conoce y está por aquí. Queremos que sepan quién es Carla Cantú, ¿no? Platícanos un poquito sobre ti y tu experiencia en el área de salud. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, yo empecé mis estudios como paramédico. Eso fue lo primero que estudié cuando estaba en preparatoria. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería estudiar medicina. Empecé a estudiar medicina en el año 2014. Me gradué este año de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como médico cirujano. Ahorita, como dices, estoy haciendo algunas prácticas de salud y sí, ahora sí que resido en Canadá, en la ciudad de Calgary. Tengo mucho interés por todo lo relacionado a enfermedades infecciosas. Entonces, en mi año de servicio social estuve en el laboratorio del doctor Noyola. Estuve estudiando el comportamiento de algunos virus, entre ellos pues el virus del SARS-CoV-2. Entonces, pues con muchísimo gusto te platico de la experiencia que he tenido. Perfecto, pues sí, más que nada queremos básicamente saber un poquito más sobre lo nuevo que ha habido del COVID, también esta experiencia que has tenido tú en la parte pues de investigación, que por ejemplo qué cambios ha habido en la forma también de trabajo de los médicos en los hospitales, cómo están trabajando ahora con todo el personal de salud y pues qué importancia le están dando los médicos y todo el personal de salud a la nutrición. Pues mira, te platico. Cuando empezó el COVID, yo estaba en mi año de internado. Yo estaba en el hospital del ISSSTE, ahí en San Luis Potosí. Ahí es donde estaba haciendo mis prácticas y pues para todos fue algo muy nuevo, ¿no? Realmente las personas que estábamos ahí nunca habíamos vivido una pandemia. Entonces creo que nadie de ahí. Entonces, pues de inicio, mucho desconocimiento, ¿no? Mucha incertidumbre acerca de lo que estaba pasando. Y esto fue alrededor de marzo. A nosotros como internos al principio estuvimos ahí apoyando, después como no se conocían algunas cosas y empezaron a haber casos también en personas jóvenes, pues nos sacaron un poquito, pero estuvimos ahí de la mano con los doctores platicando, algunas personas todavía con prácticas dentro de los hospitales. Entonces sí, al principio mucha incertidumbre, poco a poco se empezaron a tomar medidas que ahora ya conocemos que sí son de calidad y que sí tienen un impacto importante en la salud de las personas, como pues el lavado de manos, el uso de cubrebocas, también, bueno, ya cuando están dentro de las unidades de terapia intensiva, pues ya tienen trajes completos en los cuales les permiten tener una respiración diferente a la cual se encuentra en el cuarto. Entonces, poco a poco se empezaron a tomar ese tipo de medidas, los hospitales empezaron a contar con más áreas de cuidados intensivos y asimismo pues mayores áreas de ventilación mecánica, que se encontró que era muy útil en pacientes graves, ¿no? con COVID-19. Entonces sí, y de la pregunta que me hiciste sobre la nutrición, la verdad te voy a ser muy sincera. En el hospital en el que estuve, habían ahí varias personas que estaban haciendo sus prácticas, así como también nutriólogos, y generalmente sí ponían de la mano, sí tomaban esta parte multidisciplinaria e integral para el paciente. Entonces sí, dentro de los cuidados que se le daban, también ellos aplicaban todo el conocimiento que tenían. Generalmente lo que tengo yo entendido es que los tomaban como si fueran pacientes en estado de choque, ¿no? Así es como los tomaron, como la COVID-19 es una enfermedad que sabemos que es multiorgánica, ¿no? Afecta a todos los órganos. Ellos lo empezaron a tratar justamente como una enfermedad que ya conocíamos, que es el choque. Entonces, tanto como choque séptico, y también algunas personas los empezaron a tratar como si fuera insuficiencia renal. Entonces, pues este aporte proteico, esta parte de hipercatabolismo se tomó mucho en cuenta. Y
Y sí, las prácticas no estoy muy segura específicamente qué medidas eran las que estaban tomando, porque cada paciente era completamente diferente y al principio no se tenían pues todas las medidas así muy certeras de qué hacer con cada uno de los pacientes. Entonces al principio sí fue casi con toda la experiencia que tenían los nutriólogos y hasta ahora. Oye, ¿y tú como médico consideras que la nutrición sí puede ser un factor importante para mejorar o a lo mejor también empeorar el pronóstico del estado del paciente con COVID si es que no se hace de la forma correcta? Sí, definitivamente. De hecho, no únicamente con pacientes que ya tienen COVID, o sea, no durante la enfermedad, sino también previo a la enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos y desde el principio se tomaron diversos factores de riesgo en las personas para desarrollar la enfermedad de la COVID, que eran entre ellos pues hipertensión, obesidad y otros, ¿no? Tabaquismo, que eso ya no está tan relacionado, pero pues también es algo que se ingiere al organismo. Entonces, pues sí, obesidad estaba ahí, también diabetes estaba ahí, que van de la mano, ¿no? Son comorbilidades que se desempeñan de una forma similar a un nivel parecido, que es una inflamación constante en el cuerpo. Entonces, justamente desde antes, ¿no?, de tener COVID, pues es importantísima la nutrición que llevaba la persona para saber qué pronóstico iba a tener. Y eso lo vimos con personas de mayor edad y con personas de menor edad. Sabíamos que un índice de masa corporal, obviamente asociado a la parte de grasa, no personas que fueran muy musculosas, estaba asociado a un factor de gravedad. Entonces, desde ahí. Ya después, cuando las personas ingresaban al hospital, ¿no?, el pronóstico obviamente sí se veía modificado dependiendo de los hábitos que había tenido la persona previamente y de las comorbilidades ya diagnosticadas. Entonces, ¿en qué porcentaje se tiene pensado, bueno, se tiene estudiado, que aproximadamente había un 20% mayor de posibilidad en personas con obesidad de tener un distrés respiratorio y una enfermedad multiorgánica más difícil que si no lo tuvieran? Ya después vieron que también estaban asociadas la parte de la vacunación, ¿no?, que eso ya ahorita ya es otro factor nuevo que al principio no se tenía en mente cuando empezó la pandemia. Entonces, pero sí, definitivamente la nutrición es una parte crítica de cómo se va a desenvolver el paciente en cuidados intensivos y también en general en la hospitalización. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que mientras más mayor aporte calórico necesita la persona, ¿no?, más fácil es que se depleten esa energía que necesita. Y estando en un estado el que le llamamos de hipercatabolismo, ¿sí?, el COVID lo que hace es que afecta cada uno de los órganos que nosotros tenemos, desde la parte inmune, desde la parte respiratoria, desde la parte vascular. Todos los órganos hemos visto que se ven afectados. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad afecta a cada uno de ellos y empieza a estar en un estado de choque. Cuando está el cuerpo en un estado de choque, necesita más energía para recuperarse. Entonces empieza en un estado hipercatabólico. Y ya que tiene este estado hipercatabólico, pues el cuerpo también necesita mayor aporte nutricio, ¿no?, y en general de otras cosas. Entonces, pero al mismo tiempo, el mismo cuerpo le da mayor importancia a ciertos órganos para preservar la vida, entre ellos el corazón, los pulmones, el cerebro, y deja algunos otros de lado, que en este caso es, por ejemplo, el intestino, ¿sí? Por ejemplo, también deja un poquito los riñones. Entonces, hay ocasiones en que los pacientes que tienen mayor obesidad o que tienen un índice de masa corporal mayor y que necesitan un mayor aporte calórico, pues a veces no es suficiente con lo que se les está aportando, y que independientemente si se les aporta un poquitito más, el mismo cuerpo pues va a tener que tomar mayor importancia en ciertos órganos, y esa grasa que tiene, ¿no?, que le llaman cuando tienen obesidad sarcopénica, pues está ahí acumulada y en lugar de que ayude, pues empeora, ¿no? También por la parte que desempeña la gravedad en los pulmones, la gravedad, literalmente la gravedad, ¿no?, la parte física, que sabemos que también es muy importante la ventilación mecánica. Entonces,
Y ahorita que me platicas también la parte de obesidad, sobrepeso, quiero saber un poquito también de la parte de desnutrición. El estado de desnutrición también pudiera afectar en la recuperación del paciente y a lo mejor también pudiera, no sé, desencadenar algún otro problema, que el paciente termine en cuidados intensivos por este estado en el que está previamente a que le dé COVID. Sí, claro, o sea, como te comentaba al principio, en la COVID-19 se tiene un estado hipercatabólico. Esto significa que el cuerpo necesita más nutrientes. Entonces, si de inicio la persona ya está desnutrida y posteriormente se le agrega, ¿no?, que necesita mayor cantidad de calorías, es muchísimo más complicado llegar a ese punto de balance que le llaman de nitrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si de inicio ya está en valores negativos, pues es muchísimo más complicado, ¿no?, si le está restando por todo lo que se está utilizando en el cuerpo al principio, recuperar el aporte nutricional que necesitaba la persona. Entonces sí, definitivamente la desnutrición afecta a las personas y desencadenar otro problema, pues también, o sea, a veces las personas que están en este estado de desnutrición, como te comentaba, el aporte se enfoca en órganos vitales y deja de lado el intestino. Entonces hay ocasiones en que personas con desnutrición es más sencillo y tienen mayor probabilidad de que tengan isquemia intestinal, ¿no? Tuvimos un caso en la unidad de cuidados intensivos justamente de una paciente relativamente joven, ¿no?, en sus 50 y tantos años, que justamente tenía desnutrición, ¿no? O sea, y tenía un índice de masa corporal, en lugar de elevado, lo tenía alrededor de 18. Entonces, pues evidentemente necesitaba un mayor aporte calórico, aunque no tuviera COVID, ¿no? Y agregándose la enfermedad, pues fue muchísimo más complicado. Tuvo esta isquemia intestinal que te comento y pues desgraciadamente pues no pudimos ayudarla más, ¿no? Se hizo todo lo que se pudo, pero no se pudo recuperar. Y tú que estás ahí conviviendo con todo el personal de salud, enfermeros, nutriólogos, más médicos, ¿has notado algún interés realmente por parte más que nada del personal de nutrición en realizar acciones que puedan mejorar el pronóstico de esta enfermedad? Sí, de hecho, bueno, afortunadamente en el hospital en el que estuve, los nutriólogos que estaban a cargo tenían mucho interés porque sus pacientes tuvieran un manejo integral. Ahí lo único que podría yo, pues, ahora sí que pensar que pudo haber faltado es el intentar hacer aportes enterales desde un inicio, ¿no? Ya esto ya se sabe ahorita, que el aporte enteral de inicio, de nutrición enteral de inicio, puede ayudar a muchos pacientes a evitar que estén en cuidados intensivos o que todavía empeore su estado en cuidados intensivos. Entonces, nada más eso es lo único. En general, en la parte de aporte oral, siempre daban los suplementos alimenticios que son conocidos previamente. Entonces, sí, yo pensaría que nada más faltaría esta parte enteral. Fuera de eso, igual y también podría ser un poco porque no tenían la experiencia suficiente con pacientes con COVID-19 y no se animaban, ¿no?, desde el principio a utilizar otras herramientas. Pero sí, definitivamente el interés estaba ahí. Qué bueno, qué bueno. Y pues bueno, mencionas también que al tener COVID, después también puede afectar, pues más que nada afecta en todos los órganos, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona ya tuvo COVID, después puede ser que disminuya su calidad de vida y que queden algunas secuelas que repercutan en su salud. Sí, definitivamente. De hecho, hasta te lo puedo contar por experiencia propia, ¿no? O sea, desafortunadamente también yo tuve la enfermedad de COVID y he sabido y es así como que casi seguro que la capacidad pulmonar, la capacidad vital pulmonar disminuye. Pero no solamente esa parte, ¿no? También sabemos que hay personas que empezaron su COVID, su enfermedad, desde la parte hasta gastrointestinal, ¿no?, que nunca desarrollaron
ningún síntoma, ningún signo respiratorio, sino empezaron con dificultad, ¿no?, de diarrea y otros tipos de manifestaciones clínicas. Entonces, como sabemos, esta es una enfermedad, ya lo platicamos, ¿no?, multiorgánica, afecta en todos sentidos. El estado inmune se ve afectado, el estado respiratorio se ve afectado, el estado gastrointestinal también. Y lo que sí también se ha visto es que hay un daño vascular, a veces en los vasos más pequeñitos, pero a nivel sistémico. Hay un daño ahí vascular chiquitito, se empiezan posterior a la enfermedad se crean unas pequeñas como cicatrices chiquititas. Entonces, pues digo, esto en mayor o menor medida dependiendo del paciente, obviamente, pero esto sí va a repercutir después a la vida de la persona. Y pues muchas personas lo han notado, ¿no? Muchas personas lo han notado y también por eso empezaron a tener cambios en su estilo de vida después de la enfermedad. Empezaron a comer mejor, empezaron a dormir mejor y obviamente también a alimentarse mejor, ¿no? Se dieron cuenta que eso era fundamental. Bueno, y ya para cerrar, algo que yo creo que nos interesa muchísimo a todos es, pues, ¿qué recomendaciones podrías brindarnos a todos en cómo cuidarnos para, pues, tanto para el COVID con estas medidas que nos dicen, no sé, en la parte también nutricional que pudieras recomendarnos, y también a las personas que se encuentran ya en un proceso de recuperación o en cuidados post-COVID, que pudieras como recomendarles en general de cambios de hábitos o algo que pudieran hacer para mejorar su estado de salud? Claro, bueno, primero que nada, es muy importante tomar en cuenta que cada paciente va a ser diferente, pero tú lo que me estás pidiendo son medidas generales. Entonces esto puede aplicar en la mayoría de las personas, hay sus excepciones, ¿no? También no podemos generalizar tanto. Claro. En específico, pues como la parte pulmonar es la que se ve más afectada en las personas que han tenido COVID, sí sería como fundamental el tener esta terapia, aunque no haya sido de forma muy grave, el tener esta terapia respiratoria y tener ejercicios de recuperación pulmonar, ¿no? Ejercicios de inspiración y expiración, estando en posición prona, en posición supina, de lado, del otro lado. Y también ir poco a poco moviendo, teniendo un poquito más de actividad física aeróbica. Eso es lo que han visto que es muy bueno, tener actividad física aeróbica, no necesariamente correr, ¿no? Puede ser bicicleta, puede ser nadar, eso es muy importante. También el tener mayor cantidad de músculo es muy importante porque pues ya sabemos que ahí están las reservas. Entonces el utilizar también el ejercicio anaeróbico puede ser muy muy útil. En cuanto a medidas nutricionales, bueno, pues ya sabemos que siempre, ¿no?, frutas y verduras, evitar carnes magras. De hecho, vieron que población que tendía a utilizar una nutrición un poquito más acercada hacia la vegetariana tenían un poquito de mejor pronóstico. La dieta mediterránea también vieron que tenían mejor pronóstico, ¿no?, a la larga, o podían recuperar un poquito más rápido. Entonces, pues sí, evitar carnes rojas, evitar, digo, no te estoy diciendo que ya completamente la quiten, ¿no?, pero sí el evitar todo ese consumo de productos que pudieran llegar a contener hormonas, eso puede ayudar. También dormir bien, eso ya también vieron que es fundamental, ¿no? O sea, hay que dormir sus 8 horas diarias de preferencia. Y ¿qué más recomendaciones? Pues seguramente esto pues ya lo saben, ¿no? Pero pues los que no se han vacunado, pues que se vacunen. Sí, claro, aquí en Canadá sí. Ya están poniendo la tercera dosis de Pfizer, porque ya se conoce que puede también ayudar a subir otra vez los anticuerpos. Entonces, aquellas personas que no se han vacunado, pues es momento de que ya tomen la decisión. Es importantísimo para evitar un mal pronóstico. Entonces, pues sí, esas eran mis recomendaciones generales, ¿no? Esas 4. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y vacunarse. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por regalarnos tu tiempo y más que nada por compartirnos esta información tan valiosa. Y pues también a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo. No, pues nada más te podría comentar un poquito
poquito como sobre mi experiencia ya estando aquí en Canadá. En Canadá, claro. Es muy importante el tomar en cuenta la salud pública, ¿no? Y esta parte de ver a las personas antes de que se enfermen, ¿no? Intentar prevenir la enfermedad. ¿Cómo? Pues con las medidas que ya te comenté, pero aquí sí la tendencia es a que las personas pues siguen las reglas, ¿no? Siguen las reglas del juego, y sabemos que si estamos siguiendo las reglas, pues muy probablemente vayamos a ganar, ¿sale? Entonces pues todas las personas que han sufrido esta enfermedad, pues ánimo, ¿no? Hay que seguirse recuperando poco a poquito en todos sentidos, y pues nada, les mando un abrazo hasta México. Muchísimas gracias, Carla. Y pues bueno, ya escucharon aquí a la mera, a la que le sabe bien. Pues cuídense todos y no se pierdan nuestros próximos episodios, en donde estaremos igual hablando de otros temas muy interesantes que pueden interesarte mucho. Y pues nos vemos hasta la próxima. Que tengas un excelente día, Carla, y todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.